Hola familia suculenta, en el día de hoy estaremos haciendo un trasplante un poquito complicado de hacer, que es trasplantar estos dos Sedum morganianum en una vasija nueva. Y pues todos los que tenemos ya estos sabemos que con solo mirarlos ya se nos caen las hojitas, entonces vamos a hacer esto con mucha calma, con mucho cuidado. Vamos a colocarlos ambos en esta misma vasija. Vamos a ver si caben en la vasija los dos, y pues bueno, cuando estén más grandecitos creo que los pondré en otra aparte. Así que vamos a colocarnos entonces manos a la obra, vamos a trasplantar. Tengo entonces aquí la tierra ya preparada con gran parte de mineral, con hojitas trituradas, con humus, con bueno, tierra negra, bueno, con diferentes elementos. Y miren, es súper drenante, entonces aquí va a estar esto. Voy a tomar esta y vamos a zafar la canasta. Aquí tengo una ventaja en cierta forma, y es que como yo a estas canastas les pongo pañitos, ay, ya van cayendo todas las hojitas, pañitos, unos pedacitos de tela que son pañitos desechables, entonces va a ser fácil como sacar la coquita así completa. Necesito colocarlos en algún lado, entonces puedo jalarla así desde la tela. No, creo que lo voy a trabajar sin guantes, me siento que no soy capaz. No tengo sensibilidad. Vamos a ir jalando poco a poco. La gran ventaja es que me sale completo. Miren esto, voy a tener que parar aquí un momento por algo, y es que acabo de caer en cuenta que mi vasija no tiene huecos. Voy a ir a hacerle los huecos y ahora vuelvo. Listo, eso fue bastante rápido porque resulta que ya viene como con los huecos prehormados, entonces era así, no como hundir. Sin embargo, decidí hacer como dos huequitos más para que me drene bastante, aunque tengamos en cuenta que estos sedums por lo regular les gusta bastante el agua. Entonces lo que voy a hacer es despegar aquí la telita con mucho cuidado, y miren cómo sale completo. No voy a desbaratarle la tierra, sino que voy a aplicar acá la tierra. Voy a poner aquí, voy a más bien, para que me rinda un poco más, a vaciar la tierra así. Bueno, esta ya lleva bastante tierra. Pensé que me iba a alcanzar para trasplantar los cactus, pero al parecer no. Bien, vamos a colocar esta aquí con mucho cuidado. Entonces veo que necesito es como abrir un poquito el espacio acá, y vamos a acomodarlos. Ok, entonces al parecer necesito desbaratarlo porque quiero colocar el otro sedum acá. Entonces necesito empezar a desbaratar acá un poquito. Vamos a tratar de hacerlo con una espatulita para acomodarlos de otra forma. Miren qué bien. Todas las hojitas las vamos recogiendo porque ellas eventualmente van a sacar raíz ahí, entonces ellas van a desarrollarse. Pero entonces aquí, ¿cómo quiere usted organizarse, caballero? Vamos a poner este acá. Vamos a separarlos a ustedes dos. De hecho, tengo aquí un poco de ramitas que han ido creciendo Toca como enterrarlo bastante, porque por el peso puede caerse después mientras que se agarra él de nuevo con la raíz. Entonces toca colocarlo bien en el fondo. Este voy a hacerle, ay, auxilio. Tengo un poco de hojitas aquí, de hecho retoñaditas. Miren esto, una ramita chiquitica ahí.
Bueno, vamos a ver. Por acá tengo otra, miren. Ellas son, eso sí, son eternas para crecer. Tengo unas que llevan, no, como más de 6 meses creciendo y están súper chirringuiticas. Entonces, pues las pone uno ahí que crezcan, digamos, con calma, relajadas, sin afanes de que algún día querramos que sean una rama grande. De hecho, tengo una ventaja y es que no está hidratado. Entonces, como no está hidratado, es más fácil zafar sus piedras, es más fácil desbaratarlo. Lo voy a dejar así, vamos a quitarle esta maleza. Lo voy a dejar así para que él ya cuando vuelva y pegue bien, profundice sus raíces, entonces digamos que se acomode. Listo. Mire, puras hojitas ahí retoñadas. Ok. De hecho, estas van a volver acá, que vayan allí pegando suavemente. O si quieren las pueden poner en una coquita para que ellas retoñen en una vasijita de germinación o una cosa así. Pero pues realmente yo no quiero preocuparme por estar viendo si van a retoñar o no. Ok, nos vamos con este otro. Bueno, quitémosle primero este cable. Ok, si ustedes quieren saber un poco más sobre este sedum, les recomiendo el video que les dejo por acá en algún lugar, sobre pues cómo es su cuidado, cómo es su reproducción y todo. Creo que desde ese video hasta el momento de hoy pueden ver que ha crecido bastante. De hecho, cuando los puse acá eran como unas pequeñas hojitas nada más. Mentira, unas pequeñas hojitas, no, unas pequeñas ramas nada más. Y ahora pues puedo ver que ha crecido bastante. Este me parece más complicado de trasplantar que el otro. El otro me parece que es más firme, que sus hojas son un poquitico más firmes en la ramita. De hecho, este tiende, bueno, pido disculpas por el audio, no hay grabación en la que el audio no termine siendo estropeado por algún ruido externo. Miren todas las hojitas que está cayendo acá. Voy a recogerlas todas, ponerlas por acá. Listo. Entonces miren, la ventaja de tenerlo así con el trapito es que puedo sacar completamente esto. Me faltó fue haber traído otra vasija para echar toda esta tierra allí. De hecho está muy seco. Qué pesar. Bueno, y vamos entonces a colocarlo de este lado. A ver, querido y pequeño Morganianum. Bueno, aquí estamos trasplantando dos variedades de Morganianum. Al principio me decían que no, que el uno era un híbrido, que el otro era el Morganianum real. Bueno, resulta que investigando son como si fueran dos cultivares diferentes, o ambos son Morganianum, pero cultivares diferentes. Entonces por eso se ven tan parecidos. La diferencia entre ellos está como en el color. ¡Ay! En el color está en la forma de su hoja, que la una es más redondita y la otra es más puntuda. Y bueno, y también como les decía ahorita, que me parece que este es más resistente. Mire, lo puedo manipular y no se caen, pero este apenas y medio lo toco y ya está cayéndose las hojitas. Así que este de pronto, si no tiene unos buenos cuidados, termina siendo unas varas largas, peladas,
entonces no se va a ver tan bonito. Pero si lo sabemos cuidar, entonces va a quedar muy compacto, muy bello. Miren cómo se ve esto. Ahora lo que me pregunto es si esta cadena va a aguantar todo esto. Bien, voy a poner por acá, miren todas las hojas que se me cayeron, a pesar de que traté de no desbaratarlo. De hecho, traté de no desbaratarlo precisamente para no sufrir que perdiera muchas hojas, pero bueno, es casi imposible. Es muy difícil. Si queremos que se vea frondoso, lo que vamos a hacer es, de pronto, cuando tú veas que tiene pedazos que se pelan, entonces pártele ese pedacito que él va a sacar un ramillete con muchas más hojas. Entonces se va a ver más bonito cuando tenga, digamos, cuando se vea así todo abundante. Miren por ejemplo acá como tiene varias ramas. Entonces, digamos que en la medida que tú lo vas cortando un poquito, él va a ir volviendo a crecer. Es importante la luz en él, es muy importante que tenga buena luz. No necesariamente sol directo, porque sí tiende a quemarse si está en el sol directo. Y buen riego. La verdad, este es bueno, como tiene tantas hojas, como tiene tantas ramas, entonces él va a pedir agüita más seguido. En estos momentos no voy a regarlo porque como acaba de trasplantar, sus raíces pudieron haberse lastimado. Entonces lo que voy a hacer es dejarlo así por unos 2 días y luego sí lo riego bastante abundante. Bien, ahora la pregunta del millón es si esta cadena, ¿cómo hago para sacar esta cadena ahorita? Ah, ya sé. A ver, para que pueda acomodarse por acá, porque no quiero dañar mi cedo. Tiene un sistemita como un alambrito que se mete así de perfil. Uy, no, estoy medio tocando esto y ya se caen hojas. Listo, ya. Entonces el alambrito tiene que quedar de forma horizontal para que no se salga. Y ahorita ya quedó, esto fue como trocado. Bien, aquí va nuestra matera. Así queda nuestra matera, miren, 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 realmente muy pesada, así que voy a tener que pensar en otro sistema para ella, de pronto en una base metálica, a ver si así de pronto lo sostiene bien. Así que así nos quedó nuestro Sedum Morganianum. Por eso no te olvides de ver este videito que te dejo por acá, donde hablamos de él, esta otra recomendación que tengo por aquí más abajo, más el suscríbete. Realmente es importante que te suscribas, así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.